Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Desde hace 41 años soy un activista independiente, libre, a veces apasionado e incluso temerario, pero siempre respetuoso de la ley y de las formas que debe guardar un ciudadano responsable. Desde Libre Encuentro y ahora desde Fundación Libertad y Desarrollo he sido crítico de los gobiernos que me parecen nocivos para Guatemala. Pero también hacemos análisis y propuestas de política pública, reformas y proyectos que consideramos indispensables para nuestro país. Hace 9 años, desde la presidencia controlada por Sandra Torres, Álvaro Colón dijo públicamente que yo le había declarado la guerra a su gobierno. Le respondí que yo no era nadie para declarar guerras y menos a un gobierno sin escrúpulos y con capacidades rebuscadas para intimidar y reprimir. Simplemente creía cumplir con mi responsabilidad ciudadana y periodística y con mi conciencia. Es cierto, desde Libre Encuentro denuncié en aquella época que Sandra Torres, manipulando a un presidente fantoche y cobarde, retorció leyes y malgastó cientos de millones de forma corrupta y clientelar en un proyecto de captura del Estado para instalar en Guatemala el socialismo chavista del siglo XXI. A finales de 2010, después de casi 3 años desfigurando al Estado con una deuda pública excesiva, un déficit fiscal fuera de control y un divorcio fraudulento, Sandra Torres y su partido estaban en una carrera desesperada por consolidar la candidatura del chavismo en nuestro país. En aquel gobierno que usted gobernó, señora Torres, lograron debilitar y casi desmantelar a la prensa nacional, neutralizaron a la sociedad civil, intimidaron al sector privado, capturaron grandes espacios en los poderes legislativo y judicial y llevaron al país a niveles de violencia, desgobierno y corrupción excepcionales. La criminalización de la política se consolidó y sigue hasta hoy, con la evidente consecuencia de un Estado capturado por la incompetencia, la corrupción y el narcotráfico. En los últimos meses de 2010, señora Torres, quedábamos pocos denunciando sus atropellos y sus intenciones. Una entidad del sector privado me invitó a participar en un evento, al que por cierto usted asistió, y como tenía que ser, denuncié lo que muchos callaban o no se atrevían a decir. Creció la ola de ataques y amenazas contra mí y la persecución llegó a niveles que algún día contaré. En octubre de 2010 renuncié a la empresa en la que trabajé por más de 34 años, una empresa y una experiencia de las que guardo gratos recuerdos. Cerré Libre Encuentro y me distancié de mi familia, porque con políticas como usted es peligroso estar cerca de activistas como yo. Llegué a la conclusión de que con usted en la presidencia, Guatemala caería tan bajo como la Nicaragua de su amigo Ortega y que para enfrentar un poder autoritario y abusivo como el suyo, señora Torres, no se puede tener 2 sombreros o conflictos de interés. Hoy soy solo un activista y dirijo un tanque de pensamiento que busca dar aportes importantes para América Latina. Hoy, mis aliados son un grupo de personalidades internacionales e instituciones del mundo occidental con las que me siento acompañado, pues compartimos y luchamos por las causas de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Valores por los que usted, señora Torres, ha demostrado tener poco respeto. En los años que me queden, mi país y la región serán, como dice la canción, la razón de mi existir. Créame, señora Torres, yo también me pregunto, ¿qué hago aquí otra vez? Y así, en 2011, la Corte Constitucional le dijo que no. En 2015 el pueblo dijo, no le toca.
Y en 2019 veremos. Usted, señora Torres, representa la política mezquina, obtusa y pistolera, la política que ha empobrecido a nuestro país y que ha debilitado al Estado, la política que amenaza la democracia y las libertades civiles. Usted, señora Torres, y dicho sea con respeto, representa todo lo que Guatemala no debe ser. Por eso, mi opinión, parcial y subjetiva, señora Torres, es que por el bien de Guatemala, usted no debe ser presidenta. La Corte de Constitucionalidad resolvió revocar la inscripción de la candidatura presidencial de Suri Ríos por tener prohibición constitucional y la de Telma Aldana por falta de finiquito. Sandra Torres está acusada de asociación ilícita, de financiamiento electoral ilegal y tiene en su haber una impresionante colección de indicios, sospechas y graves señalamientos que claramente indican falta de honorabilidad, idoneidad y honradez para ser candidata y mucho menos presidenta. Las Cortes fueron implacables para sacar de la contienda electoral a las dos candidatas que se encontraban en el segundo y tercer lugar de las encuestas, pero no han actuado con la misma rigidez para procesar a Sandra Torres, una candidata tan señalada y tan sospechosa como otros que ya están en la cárcel. Los ciudadanos necesitamos confiar en nuestras Cortes y creer en nuestro sistema de justicia. Pero estos comportamientos, además de debilitar y poner bajo sospecha el Estado de Derecho, también ponen en grave peligro la estabilidad y el futuro de la nación. En 2011, Sandra Torres pretendió llegar a la presidencia mediante un fraude de ley que la Corte de Constitucionalidad puso en orden. Hoy, Sandra Torres enfrenta múltiples denuncias, entre las cuales financiamiento ilegal y asociación ilícita son tan solo la punta del iceberg. Para la campaña 2007, Colom, Torres y la UNE utilizaron a Obdulio Solórzano como un intermediario con carteles de la droga. Reportes de Inside Crime y fuentes de Washington indican que Solórzano habría actuado como mediador con los Zetas, quienes habrían aportado varios millones de dólares a la campaña de la UNE. Solórzano, por cierto, fue designado como director de FONAPAS, la institución que utilizó Sandra Torres para implementar sus corruptos y clientelares programas sociales. La cercanía entre Torres y Solórzano era más que evidente. El 7 de julio de 2010, Obdulio Solórzano fue brutalmente asesinado. Otro personaje cercano a Sandra Torres durante el gobierno de Colom y la UNE fue Otoniel Turcios, un narcotraficante de Alta Verapaz, quien habría aportado varios millones a su campaña. La DEA lo capturó en Belice en 2010. Son muchos los personajes que, como Gustavo Alejos y Edgar Barquín, procesados y detenidos por la justicia, han sido socios y operadores de Sandra Torres en los abusos. La persecución de críticos y adversarios y la corrupción que caracteriza al mundo que rodea a la candidata de la UNE. Para la campaña de 2015, el comportamiento de Sandra Torres fue el mismo. Solo cambiaron algunos de los personajes oscuros que la acompañan. Su principal acompañante a eventos públicos fue Juan Pablo González Mayorga, recién capturado por la DEA en Estados Unidos, junto a Mario Estrada por sus vínculos con el cartel de Sinaloa. González Mayorga habría aportado recursos para la campaña 2015 de Torres y pagó en múltiples ocasiones sus gastos de helicóptero. Para esa misma campaña, Sandra Torres fichó a Mario Leal, hoy prófugo de la justicia, como su candidato vicepresidencial, quien utilizó recursos ilegales captados por empresas de cartón para financiar aquella campaña. Entre aquellos millones de quetzales se identificaron pagos vinculados a la línea y sobornos por devolución de crédito fiscal. Declaraciones de varios testigos señalan que Sandra Torres habría aceptado que el dinero llegara al partido por vías que evitaran su debido registro. Hoy,
las relaciones de Torres tienen los mismos cuestionamientos. Uno de los personajes más cercanos a ella es Haroldo Quej, diputado por Alta Verapaz, a quien el Ministerio Público y la CICIG señalan de ser uno de los encargados de repartir sobornos en el Congreso en el caso subordinación legislativa. Otro de los aliados cercanos a Sandra Torres es Jorge Estuardo Vargas, a quien el Ministerio Público señala de financiar de forma ilegal los gastos de helicópteros de la candidata y su equipo. Además de enfrentar un caso de financiamiento electoral ilícito, Vargas también es cuestionado por su gestión en la portuaria Santo Tomás durante el gobierno de Colom y la UNE. Es por estos y otros casos que la base de datos del Ministerio Público revela que Sandra Torres tiene en su contra 22 denuncias penales, algunas de ellas por delitos tan graves como lavado de dinero. Y como si esto fuera poco, a través de su vida política hay un número escandaloso de atentados y de asesinatos en su círculo cercano que le han generado la imagen de ser una persona despótica, ambiciosa y sin escrúpulos. El Tribunal Supremo Electoral sabía perfectamente que Torres tiene una trayectoria cuestionable y tenebrosa. Por eso cabe preguntar, con un historial como este, ¿por qué la inscribió? Si las Cortes han descalificado candidatos por prohibiciones o incumplimientos de requisitos, ¿por qué a la candidata con más cuestionamientos se le permite participar sin contratiempos? ¿Por qué hoy las instituciones de justicia se mueven con una preocupante parsimonia cuando conocen casos contra Sandra Torres? ¿En qué nación del mundo civilizado se deja participar a una candidata con el historial y los señalamientos que tiene Sandra Torres? ¿Qué sentido tiene la lucha contra la corrupción y la aplicación del 113 constitucional a algunos candidatos selectivamente si se deja participar a una candidata con tantos señalamientos sin investigar? ¿A qué están jugando las Cortes? ¿Están arrastrando al país a lo que podría ser la elección más cuestionada de la era democrática? ¿Están conscientes las Cortes de las consecuencias que podría tener que de forma ilegítima e ilegal asuma la presidencia de la República una persona señalada y sospechosa de actos ilícitos? ¿Podemos los ciudadanos esperar que el Tribunal Supremo Electoral revoque la inscripción de Sandra Torres si las Cortes actúan con la misma severidad que lo han hecho con otros candidatos? Las palabras engañan y hasta convencen, pero los hechos y la evidencia arrastran, definen y marcan la historia. Por el bien de Guatemala, los ciudadanos deben conocer las razones por las que Sandra Torres no debe ser presidenta.